Muy bien, chicos, empezamos la clase de hoy con el tema de movimiento rectilíneo uniformemente variado. En la presentación, pues, tenemos una definición. Se refiere a un movimiento que realiza un objeto o cualquier cuerpo que lleva una aceleración constante y una trayectoria rectilínea. Cuando utilizamos la palabra aceleración, esto implica aumento o incremento de rapidez o velocidad. En la imagen se puede ver 4 instancias de un auto que al inicio está llegando César Triviño, que al inicio presenta una rapidez de 10 metros por segundo. Veamos quién más está llegando. Está llegando Isaac Cedeño y Gia Alvarado. Déjenme controlar esto. Cedeño, Isaac y Alvarado. Bien. Entonces decía que al principio tenemos una rapidez de 10 metros por segundo, luego avanza 25, después avanza 40 y termina en 55 metros por segundo. Cada intervalo utiliza 2 segundos. Es decir, tiene tiempos de incremento iguales, de 2 segundos. Si sacamos la variación de velocidad en cada 2 posiciones, hay un incremento igual de 15 metros por segundo. Por ejemplo, de 25 menos 10 tendríamos 15. Lo mismo en lo que sigue, de 40 menos 25 y 55 menos 40. En todo caso, recibimos siempre un incremento de velocidad igual. Ahí hablamos de aceleración y que la aceleración en este caso es constante. Hay una diferencia entonces con el movimiento que hemos visto anteriormente, el MRU, el movimiento rectilíneo uniforme. Allí en cambio era la rapidez o la velocidad constante. Mientras que aquí en este tipo de movimiento ya la velocidad no es constante, no es la misma, va a haber variación. Pero lo que sí se mantiene constante es la aceleración, que se la simboliza con la letra A. Al final de la diapositiva está una definición de la imagen. Dice, en esta clase de movimiento, el móvil efectúa variaciones de velocidad iguales en tiempos iguales. Confirma entonces lo que hemos explicado. Veamos la siguiente lámina. Magnitudes que intervienen en este tipo de movimiento, el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Tenemos que hablar siempre de aceleración, que ya lo mencionamos, la variación de velocidad o rapidez, que también lo ilustramos en la figura anterior, el tiempo, el desplazamiento o espacio recorrido y la velocidad media o rapidez media. Depende si hablamos en forma vectorial o escalar. Entonces tenemos que ver que el MRV es un tipo de movimiento en donde la aceleración es constante y la trayectoria es rectilínea. Veamos entonces lo que es aceleración. Está llegando Osvaldo Ceballos, veamos. Ceballos, ya. Cuando hay una variación de velocidad o rapidez en la unidad de tiempo, hablamos de aceleración. Si esta aceleración es positiva, entonces tenemos una aceleración mayor que cero. Si es negativa, es menor que cero y en ese caso no hay un aumento o incremento de velocidad, sino lo contrario, va disminuyendo. O sea, el conductor está bajando la velocidad del vehículo. Y puede haber un tercer caso en donde la aceleración es cero. A pesar de que esté en movimiento, no hay aceleración porque no hay aumento de velocidad, o sea, la velocidad permanece constante. En ese caso hablamos de movimiento uniforme o movimiento rectilíneo uniforme. Otro de los casos en donde la aceleración es cero es cuando esté el vehículo parado, entonces, o detenido. En este caso, la velocidad y la aceleración son cero.
La fórmula para calcular la aceleración está explicada en la lámina. Es la variación de velocidad sobre tiempo. Siempre que dividamos lo que aumenta o disminuye en velocidad y eso lo relacionemos con el tiempo, pues como razón, entonces tendríamos lo que llamamos la aceleración. La unidad de medida para la aceleración es metros sobre segundos cuadrados en el sistema internacional. Veamos la siguiente lámina. Variación de velocidad es lo que habíamos dicho pues una cantidad positiva o negativa dependiendo si acelera o desacelera. Cuando desacelera también al movimiento se le llama retardado, retardatriz o desacelerado y ahí la aceleración es negativa. Siempre calculamos la variación de velocidad restando o velocidad final menos velocidad inicial. O sea, el valor que está al final menos el valor inicial, eso nos da una variación de velocidad. La fórmula que usted debe memorizar o aprenderse desde ahora, en este caso para este tipo de movimientos son 5. La primera, que se muestra en la diapositiva, habla de aceleración. Igual, velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. La segunda, espacio igual velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo cuadrado. Tercera, aceleración. Esta es otra fórmula de aceleración. Es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 espacios. La cuarta, velocidad media igual velocidad final más velocidad inicial sobre 2. Y la quinta y última, velocidad media igual al espacio sobre tiempo. 5 fórmulas que debe aprenderse. ¿Por qué debe aprenderse? Porque hay necesidad luego de que cada fórmula que está ahí expresada, se pueden obtener otras más por despeje. Para despejar, pues se utilizan las propiedades o el procedimiento que se sigue en las ecuaciones, en ecuaciones en matemáticas. Recuerde, si usted maneja las ecuaciones, puede despejar cualquier término. Entonces, es necesario solo aprender una fórmula y luego de ahí, pues, aplicar un procedimiento de despeje para encontrar la incógnita que usted requiere. Se recomienda entonces familiarizarse con la simbología de la fórmula. En la imagen usted ve una foto de un dispositivo medidor de velocidad. Eso lo vemos incorporado en el tablero de un vehículo. Es el llamado velocímetro. En la primera parte usted ve una escala de 0 a 220 kilómetros por hora. Es decir, el vehículo puede llegar hasta 220 kilómetros por hora, que es una velocidad muy grande. Pero hay leyes de tránsito que hay que respetar. Un vehículo no puede llegar a esa velocidad porque corre mucho riesgo de accidentarse. Entonces, lo máximo que puede llegar es hasta 100 kilómetros por hora en tramos rectos. En curvas no está permitido. Es un poco menos. En todo caso, y en la ciudad todavía mucho menos. Si un velocímetro está marcando 0 o no marca, significa que hay 2 posibilidades, que esté dañado el velocímetro o que el vehículo esté parado. En todo caso, si está dañado, hay que repararlo porque usted entonces no sabría cuando está en movimiento con qué velocidad va y puede rebasar los límites establecidos por la autoridad competente. Entonces, ten en cuenta que conducir un vehículo es respetar leyes y hacerlo con mucho cuidado, con mucha discreción, siempre a la defensiva y no rebasar los límites de velocidad, aunque el vehículo pueda desarrollar mucho más. Hasta ahí la presentación de hoy. Vamos a iniciar entonces con una cantidad de ejercicios en las que aplican estas nuevas fórmulas para este tipo de movimiento. Entonces voy a ir a la pizarra para poder... Voy a ver una hoja para hacer los ejercicios. Voy a colocar ejercicios. Problemas referidos
al M punto R punto U punto B punto. Ese es el título, ¿no? Primer problema. Vamos con el primer problema. A lo largo de una carretera, a lo largo de una carretera, se tienen tres ciudades. Se tienen tres ciudades, A, B y C. La distancia entre A y B, la distancia entre A y B es 120 kilómetros. Y entre B y C, es 180 kilómetros. Punto y seguido, un automóvil a ver qué dice el automóvil, sale de A a las 7 a.m. A las 7 a.m. Pasa por B a las 9 a.m. ¿Ya? Y llega a C a la 1 p.m. A la 1 p.m. Calcular su velocidad media entre A y B entre B y C y entre A y C. Bien, en este caso, pues, al hablarnos de la velocidad, se interpreta que es rapidez, ¿no? Porque nos están dando cantidades escalares. Si nos dieran vectores, pues ahí sí trabajamos con vectores. Muy bien, tenemos entonces un texto. Vamos a interpretar esto. Guillermo Angamarca está llegando recién. Atrasadito. Bien. Vamos a dibujar lo que ocurre, ¿no? Vamos a suponer que tengo una pista recta y aquí hay tres puntos. Al inicio tendríamos la ciudad A, intermedio, tenemos la ciudad B y al final tenemos la ciudad C, tres ciudades, A, B y C. El primer tramo son 120 kilómetros, 120 kilómetros. Y el segundo tramo es 180 kilómetros.
Bien. Es decir que la suma de todo daría ¿cuánto? 120 más 180 serían 300 kilómetros. Entonces tendríamos más o menos esto. Estoy trazando de dónde a dónde, ¿no? Muy bien. ¿Qué datos yo tengo que registrar? Vamos a poner aquí datos. Muy bien, tengo los datos de el primer espacio. Vamos a ponerle espacio 1. A ver, la E voy a borrar. Espacio 1, 120 kilómetros. El espacio 2, sería 180 kilómetros. Y el espacio total, le ponemos E y un subíndice T, espacio total, 300 kilómetros. Bien, tengo asimismo el tiempo 1. ¿Cuánto sería el tiempo 1? Si arranca a las 7 y pasa a las 9, son 2 horas. El tiempo 2 pasa a las 9 y llega a la 1. ¿Cuántas horas son? 4 horas. Y el tiempo total, pues ya sabemos que es la suma. Muy bien, cálculos. Los cálculos que vamos a hacer es de velocidad media o rapidez media. Velocidad media, el primer caso, ¿no? Esto sería para AB. Sería el espacio 1 para el tiempo 1. Lo que significa 120 kilómetros dividido para 2 horas. Entonces aquí la velocidad media es igual a 60 kilómetros sobre hora. Esta sería la primera respuesta. Este es para AB, ¿verdad? Este es para el tramo AB. Muy bien.
Para el segundo caso, a este pongámosle literal A para ir en orden, ¿no? Para el segundo caso, yo tendría que volver a aplicar la misma fórmula. Vamos a poner aquí literal B, velocidad media es igual al espacio 2 sobre el tiempo 2. El espacio 2 es 180 kilómetros. 180 kilómetros dividido para 4 horas, ¿verdad? Que era el tiempo 2. Entonces aquí tengo yo 180 dividido para 4, 45 kilómetros sobre hora. Esta sería para el tramo BC. Y el último, que sería la velocidad media del espacio total dividido para el tiempo total. ¿Cuánto es el espacio total? 300 kilómetros dividido para el tiempo total serían 6 horas, ¿verdad? Entonces la velocidad media es igual a 50. Profe, una pregunta, ahí en esto de E y T, pues, ¿qué sería? ¿3 o...? No le entiendo la pregunta. O sea, en la T de la L, lo de, ¿ahí qué sería? ¿El número? Literal C me habla. Ajá, en la parte de la L y de la T, ¿qué sería el número? Espacio total dividido para el tiempo total. Ah, o sea, sería T. Tiempo total. Bien, entonces aquí sería 50 kilómetros por hora. Esto es para el tramo total, que sería AC. De esa forma, pues, resolvemos el primer problema. Vamos al segundo. Segundo problema. Dice una pelota rueda por un plano inclinado. Si parte del reposo ¿cuál es su aceleración?
cuál es su aceleración si al cabo de 10 segundos ha adquirido una rapidez de 0,8 metros sobre segundos cuadrados. Y ahí hay otra interrogante. ¿Qué distancia ha recorrido en ese tiempo? ¿Qué distancia ha recorrido en ese tiempo? Bueno, hasta ahí el texto del segundo problema. Vamos a sacar los datos. Registramos datos. Dice, si parte del reposo, eso significa que la rapidez inicial al inicio es 0. Nos preguntan la aceleración. Esta es la pregunta. Nos dan un tiempo. $10 segundos. ¿Qué más? Me dan una rapidez final de 0,8 metros por segundo. Ahí está el cuadrado de más. Metro por segundo nomás. Le borra ese cuadrado que está de más aquí. Este de aquí no va. Solo es metro por segundo. ¿Qué distancia ha recorrido? Eso es el espacio. Bien, entonces tenemos, de acuerdo al problema, un plano inclinado. Plano inclinado, más o menos como en esta forma. Y en la parte de arriba hay una pelotita. Esta pelotita es la que va a rodar. Va a rodar. Entonces inicia desde 0 y luego pues va a llegar al final, ¿verdad? Entonces veamos cálculos. Bien. Tenemos tiempo, velocidades, ya. La fórmula, la primerita fórmula que le dije que memorizaran. Aceleración igual a rapidez o velocidad final menos rapidez o velocidad inicial sobre tiempo. Es la primera fórmula que dije que memorizar. Entonces, esa es la fórmula. Reemplazamos. Al reemplazar, tendríamos lo siguiente. La final, 0,8 metros sobre segundo
menos la inicial que vale 0, dividido para el tiempo 10 segundos. Entonces, 0,8 menos 0 da 0,8. Metros sobre segundos dividido para 10 segundos. Al hacer la operación, me va a dar 0,08 metros sobre segundos cuadrado. Aquí sí sale cuadrado, porque sobre segundo y sobre segundo se multiplica. Ahí ya queda segundos cuadrados. Y esa sería la respuesta de la aceleración. Bien, ahora vamos a calcular el espacio. Puedo utilizar otra pizarra porque ya no tengo espacio ahí. Entonces, la segunda fórmula que le dije que memorizara es rapidez inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo cuadrado. Esa fórmula la tiene. Ahora, como la rapidez inicial vale 0, entonces 0 por tiempo, todo esto se va a eliminar. En este caso, solamente en este problema, porque la rapidez vale 0, la inicial. Entonces la fórmula se transforma en una expresión más corta. Y me queda un medio de aceleración por el tiempo cuadrado. Si yo reemplazo en esta fórmula reducida, tendría lo siguiente: espacio igual a un medio de la aceleración que salió 0,08 metros sobre segundos cuadrados, y eso multiplico por el tiempo 10 segundos elevado al cuadrado, ¿no? Entonces tendría el espacio igual, puedo simplificar aquí, mitad de 2, 1, y la mitad de 0,08 daría 0,04, tomando la mitad, ¿verdad? Entonces aquí me queda 0,04 metros sobre segundos cuadrados por 10 segundos elevado al cuadrado, se hace 100 segundos cuadrados. Eso permite eliminar los segundos cuadrados y me toca multiplicar 0,04 por 100, que me daría 4 metros. Y esta sería la respuesta que me están solicitando, ¿verdad? En el problema. El espacio, la distancia que recorre es 4 metros. Ahí terminamos el segundo problema. Vamos al tercero.
Tercer problema. Nos dice, un automóvil arranca y en 3 minutos adquiere una rapidez de 60 kilómetros por hora. De 60 kilómetros sobre hora se escribe, ¿no? Punto y seguido. Calcular su aceleración. Calcular su aceleración y el espacio recorrido. Francisco Silva está llegando muy tarde. A ver, calcular su aceleración. ¿Y qué dijimos? Y el espacio recorrido. Muy bien. Ese sería el texto del problema 3. Muy bien, sacamos los datos. Y tendríamos un automóvil arranca, entonces significa que la rapidez inicial también es 0. Arranca o parte del reposo es lo mismo. 0. Tiempo. 3 minutos. Rapidez final. Rapidez final. 60 kilómetros por hora. Se escribe 60 kilómetros sobre hora. Nos preguntan aceleración y nos preguntan también el espacio recorrido. Habrían dos interrogantes, ¿no? Muy bien, vamos a los cálculos directamente. Cálculos. Primero hay que hacer conversiones. A ver, ¿qué tenemos que convertir? Analicemos. ¿Qué vamos a convertir? Todo aquello que no esté en el sistema internacional. Por ejemplo, el tiempo está en minutos, hay que ponerlo en segundos. Entonces ponemos tiempo, 3 minutos, que es lo que nos dan. Pero esto voy a convertirlo a segundos. Entonces, debajo de la fracción pongo minuto para eliminarlo. Pero arriba la equivalencia de el minuto en segundo, que sería 60 segundos. Entonces ahí elimino el minuto por simplificación y la respuesta sería 180 segundos. Otra cosa que hay que convertir es la rapidez final. Nos están dando 60 kilómetros sobre hora. Esto no está en el sistema internacional. Hay que llevarlos a metros sobre segundo. Entonces, multiplicamos primero por 1000 metros. 1000 metros, que es el equivalente a 1 kilómetro.
Un kilómetro tiene 1000 metros, recuerden. Entonces ahí vamos a eliminar el kilómetro. Ahora hay que eliminar la hora y en su lugar debe quedar segundos. Entonces multiplicamos por una hora, que en segundos equivale a 3600 segundos. Entonces se elimina la hora, ¿no? Al hacer la operación, sería 60.000 para 3600, nos daría 16,67, redondeando, metros sobre segundo. Bien, esas serían las conversiones. Para el tiempo sería 180 segundos. Y para la rapidez final, 16,67 metros sobre segundo. Después de esto, pues sí, podemos calcular la aceleración. Entonces, vamos a calcular la aceleración. La primera fórmula, y ya la sabemos, es rapidez final menos rapidez inicial sobre tiempo. Esto significa rapidez final, acá vamos a encontrarla, 16,67 metros sobre segundo, menos la rapidez inicial, que es 0, dividido para el tiempo, que es 180 segundos. Si usted determina eso le va a dar 0,0926 metros sobre segundos cuadrados. Esta sería la aceleración. Nos falta el espacio. La fórmula completa es rapidez inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo cuadrado. Pero este es 0, entonces todo este término se hace 0. Y me queda la fórmula un poco más reducida, como en el caso del problema anterior. Un medio de aceleración por tiempo cuadrado. Reemplazamos, sería un medio por la aceleración 0,0926 metros sobre segundos cuadrados por el tiempo 180 segundos elevado al cuadrado. Bueno, todo eso, si lo hacen en la calculadora, le da la respuesta. Le va a dar 1500 metros. Al hacer toda esa operación, va a obtener esta respuesta. 1500 metros. De esa manera tenemos
resuelto el problema 3. Nos vamos. Problema Nos faltan 4. 5 minutos para que se acabe la clase, No se porque preocupen. salimos como a las 10:30, porque no hay receso. Hacemos el copiado hasta donde avancemos. El problema que sigue. Problema 4. Un cuerpo parte del reposo y recorre 50 metros. Con una aceleración de 0,08 metros sobre segundos cuadrados. Ahí sí es cuadrados. Calcular la velocidad adquirida y el tiempo transcurrido. Muy bien, ahí tengo yo el texto del problema 4. Los datos entonces serían parte del reposo, la rapidez inicial, nuevamente 0, el espacio que recorre 50 metros, la aceleración que me dan 0,08 metros sobre segundos cuadrados. Me piden la rapidez final y también me piden el valor del tiempo. Para los cálculos, nos fijamos en las preguntas. Hay una fórmula de aceleración. La segunda fórmula que está en las diapositivas dice rapidez final al cuadrado menos rapidez inicial al cuadrado sobre 2 espacios. La rapidez inicial es de 0, entonces solamente me va a quedar una fórmula ya reducida, porque la una es 0. Rapidez final al cuadrado sobre 2 espacios. De aquí, si despejamos la rapidez final al cuadrado, me va a quedar 2 aceleraciones por espacio. Como está al cuadrado, pues hay que sacar la raíz cuadrada y me queda raíz cuadrada de 2 aceleraciones por espacio. Si yo reemplazo, tendría raíz cuadrada de 2 por la aceleración 0,08
0,08 metros sobre segundos cuadrados por el espacio 50 metros. Hasta allá la raíz, ¿verdad? Al hacer la operación, me va a quedar raíz cuadrada de 8 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Extraigo la raíz cuadrada y la respuesta es 2,828 metros sobre segundos. Esta sería la respuesta, en este caso, de la velocidad. Y para el tiempo, Profe, ya se nos pasó un minuto. ya terminamos. Tiempo es igual a la rapidez final menos la rapidez inicial sobre la aceleración. Como esta de aquí es 0, entonces solamente queda rapidez final dividido por la aceleración. Se reemplaza y se obtiene la respuesta. Es decir, 2,828 metros sobre segundo dividido para 0,08 metros sobre segundos cuadrados. Y ahí sale la respuesta de 35,35 35,35. ¿Estos qué son? Segundos. Porque acá se eliminó el metro y se eliminó un segundo, ¿verdad? Quedó segundos. Entonces la respuesta es 35,35 segundos. De esa forma, pues, terminamos el problema y la clase, que ya está apurado, Hidalgo.